Me pregunto cuánto dura un LP, como le decíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Eso no lo sé, pero quien está con nosotros me va a ayudar. Pero no solo a ese detalle menor, sino en esta hora que tenemos a saber muchas cosas de algo que nos interesa mucho, como por ejemplo el origen del rock nacional. Muy bienvenido Miguel Grinberg, pero no puedo menos que frenarme cuando digo rock nacional. ¿Cuándo empezó esa denominación? Estamos hablando del rock en español, de los argentinos, Ajá. que en muchos casos trascendió las fronteras de Argentina, pero justo dije rock nacional y algo me frenó un poquito. ¿Es correcta la denominación? Yo soy de los que se resisten a usar esa A mí me pasa un poco eso, denominación pero quiero tener argumentos. porque me hace recordar el proceso de reorganización nacional que tuvo mucho que ver en la parte oscura de la luna que apagó fugazmente al rock. Prefiero que sea rock argentino, de la misma manera que se habla de fútbol argentino. Uno no habla de fútbol nacional, ¿por qué va a hablar de rock nacional? Porque cuando salimos al exterior, decís rock nacional, ¿nacional de dónde? Exacto. Es como perder la identidad. Es discutible, pero yo me agarro más a la denominación rock argentino. Incluso cuando esa denominación contenga una palabra en inglés, ¿no? Porque rock... Bueno, hay muchas palabras que contienen denominación en inglés, por ejemplo, fútbol, básquetbol, taxi. Es decir, si vamos un poco a la vida cotidiana, tenemos muchas denominaciones que vienen del inglés. Es verdad. Así como vienen del italiano, pero no importa. No importa. Nosotros somos cosmopolitas. Rock argentino. El rock argentino emerge entre 1965 y 1966 y se toma como referencia la llegada a Buenos Aires de un grupo de Rosario llamado Los Gatos Salvajes para actuar en un programa de televisión llamado La Escala Musical. Lito Nevia en la época tenía 15, 16 años, era la primera voz de Los Gatos Salvajes y venía a irrumpir en un panorama dominado por la música joven comercial, que tenía otro cariz, que se parecía más a la música anglosajona, eran jóvenes alegres y bailarines, mientras que el rock en sus primeras etapas acá en la Argentina tenía una connotación de música de protesta y no se llamaba rock. Cuando hubo que bautizarlo en su momento se llamó música beat, porque era plena Beatlemanía y en todo sentido se entrecruzaban los navíos en el mismo mar. Y en junio de 1966 un grupo llamado los Beatniks, encabezado por Morris y Pajarito Saguri, graban para una empresa multinacional el tema Rebelde, con lo cual quedó un poco la sensación de que el rock era eso que se iba a llamar rock argentino, era una música de protesta. Y era una actitud de protesta, porque era una negación de la comercialización que regía la producción discográfica, pensando más en el modelo norteamericano, que eran los clubes a la noche del sábado para bailar. Y el rock en su primera encarnación en la Argentina fue más una música de concierto que una música de baile. No era rock and roll, ahí habría que empezar a hacer la diferenciación. El rock and roll venía de los años 50 de Estados Unidos y fue lo que dominó el panorama durante no mucho tiempo, porque después se estandarizó, se pasteurizó. Lo pasteurizaron las grandes compañías grabadoras que eran los malos de la película. Y con la primera ola y la cueva de la avenida Pueyrredón empezaron a surgir los primeros arquetipos, que poco a poco fueron haciéndose lugar en la realidad, pero no reproduciendo, como hicieron los mexicanos, los grandes éxitos norteamericanos e ingleses. Tengamos en cuenta que era la época de la Beatlemanía, que contribuyó a darle legitimidad a grupos de 3 o 4 tipos que venían a hacer una música que no era ni tango ni folclore. Y así nació. En todos los barrios había una banda. Estaban los Box Day en Quilmes, estaban los Arcoíris en Ciudad Jardín, estaban cada cual en su casa
queriendo hacer música, no vinieron a hacer una revolución, no vinieron a fundar el rock argentino, vinieron a manifestar el difícil arte de ser joven en un país como la Argentina. Estaba pensando eso, la próxima pregunta era si acaso serían conscientes del movimiento al que iban a pertenecer, y seguramente no. Estaban tocando en el garage de su casa, En el cada uno garage en o un en el barrio. comedor de mamá o en el living de papá. El baterista nunca bienvenido por los vecinos. En general los vecinos no eran muy felices, pero de a poco se fueron dando a conocer. Vos nombraste la cueva. ¿Dónde quedaba geográficamente la cueva? No existe el edificio, era Avenida Pueyrredón 1723, cerca del Hospital Alemán. Después estuvo La Perla, que sí existe. La Perla sí estaba en la época, era una pizzería no tan pituca como ahora, pero ha sido revitalizada y tiene ahora un subtítulo que dice Cuna del Rock, porque después de que cerraba la cueva se iban todos los cueveros a La Perla del Once. Y ahí la leyenda dice que se compuso la balsa. En el baño. En el baño de La Perla del Once. Y si se dice que Tanguito estaba ahí dando vueltas. Tanguito estaba ahí como estuvo toda la época de la cueva. ¿Quién era Tanguito? ¿Quién fue este personaje que dio para película, que es mítico, murió muy joven? Murió muy joven en una situación bastante confusa. Se corrió el rumor en la época que había sido un mal paso con traficantes, no sabría decirte con exactitud, pero se cayó abajo de un tren. Tanguito era un intuitivo, un chico de Caseros, José Antonio Iglesias, que tenía rock and roll en la sangre, era natural, por eso hay uno de sus temas que se llaman Natural. ¿Y por qué puedo decirlo? Porque yo les produje a la cueva el primer recital que se hizo públicamente en un teatro de la zona de Abasto, que existe todavía, Teatro de la Fábula en Agüero 444. Hicimos una producción llamada Aquí, allá y en todas partes, que era el título de una canción de los Beatles, como bien has dicho. Y convocamos a Morris, que ya era solista, se había disuelto los El Beatles. papá de Antonio Viravent, por si nos está viendo gente muy joven que a lo mejor ubica muy bien a Antonio Viravent y no sabe que es el hijo de Morris, el autor, entre otros, de El Oso. ¡Qué canción! Autor del Oso, pero el abuelo se llamaba Mauricio Viravent como su hijo, era profesor de economía que daba clases en su casa en pijama, y yo fui a tomar clases con el papá de Morris porque era un tipo bastante rebelde también, y tenía un logotipo en los sobres que mandaba. Existía el correo en la época, la comunicación postal. Existían las y el estandarte del viejo Viravent, papá de Morris y abuelo de Antonio, era Otros están peor. Era un banderín con la leyenda Otros están peor. No olvides nunca. Quiere decir que ya el viejo abuelo era medio contracultural. Qué bárbaro. Y dar clases de economía en su casa, que tenía un aula y en pijama, era fuera de serie. Completamente. La cuestión es que estaban Morris, estaba Javier Martínez, estaba Tanguito y estaba un grupo trucho de Beatlemanía que se llamaba Los Seasons, que cantaban en un inglés inventado, pero tenían flequillos, y eran Carlos Mellino, y un bajista de 15 años que se llamaba Alejandro Medina. ¡Qué divino! Y después otra gente, una chica que estrenó los temas de Facundo Cabral, que todavía era el Indio Gasparino y cantaba Twist, porque recordemos que el precedente de ese rock o futuro rock argentino era el twist. Claro. También en Sadaic, cuando tenían que registrar los temas, usaban otra palabra y le ponían shake, pero cayó en desuso rápidamente. Porque después estuvieron los Shakers. Shake por los Shakers, que vinieron de Montevideo. ¡Qué bárbaro! Y así hicimos 3 recitales en la Fábula, donde los periodistas no vinieron, salvo Edmundo Eichelbaum, que era un crítico teatral importante y crítico generalmente de cultura, que nos trató paternalmente, y Bonnie Tucker, la periodista del Buenos Aires Herald, que nos hizo una nota espectacular de una página
No podían creer. ponderándonos. Qué lindo. Porque teníamos un argentino que había venido de Estados Unidos que firmaba Bob Vincent y hacía los temas de Bob Dylan. Hasta yo cantaba en ese recital. Canciones de folk norteamericano. Y eso fue en diciembre del 66. No fue ni antes ni después. Y queda como un antecedente, porque nuestro público en general eran la gente de la cueva. ¿Cuánta gente cabía en la cueva? En la cueva Más o menos. era un boliche nauseabundo que podía, era sucio, era antiguo, Un antro. era un pequeño subsuelo en un edificio, un aguantadero, que podían entrar 50, 60 personas. Parecía un colectivo 60 a la hora de rush. Qué genial. Y venía de la época del jazz. Pero insisto siempre en algo que me parece fundamental. Nadie en esa situación dijo vamos a inventar algo que se va a llamar rock argentino. Vamos a expresarnos como sentimos que tenemos que expresarnos. Por supuesto que estaban los íconos internacionales. Ya se conocía el folk de Bob Dylan, de Joan Baez, se conocía la música de Donovan de Gran Bretaña. Empezaban a aparecer el rock con mayúscula. Porque ¿en qué año fue Woodstock, por ejemplo? Woodstock fue en el 69. El Mayo francés fue en el 68. La década de los años 60 fue la década contracultural y Buenos Aires era un hervidero. Con el Ditela. Estaba el Ditela, estaba la cueva. Estaba el moderno bar de la calle Maipú donde paraban los pintores. Estaba el cine Lorraine con el cine arte. Y estaba todo el cinturón de bares, pizzerías y cafés en la avenida Corrientes entre Callao y el Obelisco, con un movimiento de revistas literarias de las cuales yo tenía una mía que se llamaba Eco Contemporáneo, donde traducíamos a la generación beat de Estados Unidos y donde se daban las vanguardias de otras partes y se difundía el surrealismo y los rebeldes de la década anterior, y poco a poco se fue configurando una cultura alternativa, que tampoco se llamaba alternativa en la época, no tenía nombre, hasta que llegó la hora del primer ciclo. El primer ciclo fue Almendra, Manal y los Gatos, hasta el año 70, que se disolvieron. Del 70 al 75 fue el segundo ciclo, dominado por Sui Generis. Y del 75 en adelante no lo paró nadie y ahí empezó a hablarse de rock con mayúscula y después de rock argentino. Y en el 82, por la Guerra de las Malvinas, se apaga la música en inglés y empezamos a escuchar música en español. Bueno, eso para mí fue una sorpresa. Yo en la época trabajaba en los 80 para Naciones Unidas en el ámbito de la ecología. Que ahora tengo muchas ganas de hablar de eso. Sí. Estaba volviendo de un congreso en Bangkok, en Tailandia. Tomo el ómnibus de servicio de Ezeiza a Buenos Aires y siento que algo raro está sucediendo. Venía con la radio puesta, era durante la Guerra de Malvinas ya, y estaban pasando Aquelarre y Papos Blues. Y yo digo, ¿qué pasó? Le pregunto al chofer, ¿qué pasó? Está prohibida la música cantada en inglés. Y eso, como bien has recordado, en el 82 trazó una línea divisoria, aunque todavía hay gente que fue connivencia con la Junta Militar, cosa que no fue. Fue en solidaridad con los chicos que estaban peleando la guerra. Exactamente. Bien titulado Los chicos de la guerra en una película y en una obra literaria. Y a partir de ahí, esto es historia. Todo lo que me estás contando es historia. Todo lo que me estás contando cronológicamente y con el recuerdo que tenés vívido de cada cosa. Por ejemplo, ¿la Galería del Este es de los 70 o en los 60 ya existía? No, la Galería del Este estaba muy ligada al Instituto de Itela. El Instituto de Itela tenía una librería. Mi revista Eco Contemporáneo salió hasta el 1969 y en el 70 empecé a hacer otra revista que se llamaba Contracultura, con un Antonio Das Mortes, que era un tipo que estaba con una escopeta en la tapa, que salía con la misma foto, pero siempre con distintos colores. Era una película de Glauber Rocha, el director brasileño también. Muy Warhol lo que me estás contando. Muy Andy Warhol, eso de sí. Lo mismo con distinto color. Eso sí, salieron 6 números y cada tapa era la misma, pero en otro color. Y teníamos en gran medida la suerte que las compañías discográficas argentinas aceptaron difundir la música que las multinacionales habían rechazado. Eso lo cuenta Jorge Álvarez en sus memorias,
porque él iba a ver a los directores de CBS y de RCA y decían eso no puede andar. Iba con Manal, iba con Almendra y no les entraba. Yo en la época produje los demos de un grupo de La Plata, muy pionero también, llamado La Cofradía de la Flor Solar, y le llevé a Jorge Álvarez los demos y él también se los rebotaron hasta que finalmente salió en el sello de Microfón. Microfón era una compañía, es una compañía que en la época sacaba folclore, estaba muy ligada a Héctor Ricardo García, y los hermanos Kaminsky, que eran los dueños, tenían una superstar que cantaba muy bonito, pero no era rockera, que se llamó Gina María Hidalgo, que vendía discos a roletes, y decidieron apostar por influencia de Jorge Álvarez en un sello novedoso llamado Talent. Lo mismo hicieron Billy Bond, que era un cantante pop, pero que prosperó más como productor rockero, y otro productor de rock que se llamó Oscar López, que tenía su subsidiaria en el sello en la compañía Music Hall, que tenía una subsidiaria que se llamaba Sazam Records. Eso venía de las historietas, lo de Sazam. Y ahí grabaron La Pesada del Rock, debutó León Gieco, y todo era creativo y todo era nuevo, todo era original. Cuando Jorge Álvarez quebró, la editorial Jorge Álvarez quebró porque puso todos sus recursos en el sello Mandioca, que económicamente no prosperó, pero que ideológica y musicalmente dejó una marca para es siempre. una marca para siempre. Querían hacer una nueva versión de la Biblia de Box Day, con orquesta sinfónica y con todos los astros y estrellas de la música. Y lo reclutaron a un disc-jockey de moda en la época, Manuel Rodríguez Luque, que tenía una marca llamada Música en el Aire y un sello que se llamaba Disc Jockey, porque era disc jockey, claro. Otra expresión inglesa. Sí, y que después vienen ahora los DJs, que es otra cosa, es eso de remixar música. Eso es que Papo en vida, cuando escuchó que un DJ de los de ahora dijo porque toco no sé dónde, se enojó muchísimo, dijo eso no es tocar. Eso no es tocar, pero bueno, o es jugar a tocar. Sí, entonces bueno, el sello DJ, me estabas diciendo que era de... Sacaron la Biblia de Box Day, pero en versión sinfónica, y en todo sentido, todo el que tenía un proyecto loco era capitalizado por estos pioneros. Es decir, yo sentí estos días la pérdida de Jorge Álvarez como la pérdida de un aliado, retrospectivamente aliado, porque él pasó muchos años en España, sí. Pero en aquel momento él jugó todas las cartas por el rock argentino y se le reconoce. Y no fue el único, pero era toda una tribu que no necesariamente eran todos amigos, que eran gente que tenía la convicción de que tenían que hacer eso, y lo hicieron. Y gracias que lo hicieron es que nosotros estamos hablando ahora. Cambió la historia. Pero los 60, como contabas hace un ratito, el Mayo francés, la ebullición de la cultura, en los movimientos pacifistas contra la guerra de Vietnam, que fue tan atroz, parecía, no sé, es muy difícil, ¿no? Es como tramposo tratar de volver la cabeza para allí, pero estabas muy despierto en esa época. ¿Pensaste que el mundo iba a cambiar para bien? ¿Te parece que cambió para bien y no nos damos cuenta? No sé si la pregunta es un caos. Yo lo entiendo perfectamente y espero que la gente que nos está escuchando lo entienda también, porque yo estoy haciéndome una especie de objeción personal en algo que considero que estaba equivocado. Nosotros, especialmente el movimiento de poetas en el cual yo estaba involucrada, que fue un movimiento latinoamericano, que se llamó Nueva Solidaridad de los años 60, creíamos que podíamos contribuir a cambiar la sociedad y a transformar el mundo. Incluso el slogan de la época era cambiar la vida, transformar la sociedad. Pero no tomamos en cuenta algo. Para poder cambiar una sociedad es preciso la complicidad de la sociedad, es preciso una sociedad que quiera ser cambiada. Y si hay algo que hemos comprobado durante los últimos 20 años es que esta sociedad no quiere ser cambiada. Es como dijo Krishnamurti,
quiere tener mayor comodidad, mayor posibilidades de acceso al oropel de la sociedad de consumo, pero no quiere destruir la sociedad de consumo. Yo no digo que haya que destruir la sociedad de consumo, considero que hay una proporción en todas las cosas y la sobredosis de consumo mata al espíritu. Y la muerte del espíritu es la madre de todas las barbaridades que estamos viendo. La violencia, el femicidio, el maltrato de los niños. Maltrato animal. El maltrato animal, ni hablemos. Y además el hecho de que se desperdicia generacionalmente a toda una camada de jóvenes que podrían estar haciendo cosas maravillosas si les hicieran espacio y los convocaran para hacer cosas maravillosas, pero a los que están lucrando con la repetición de lo viejo, les resulta muy difícil querer ser cambiados. Y quienes se anotan en el masivo espectáculo de llenar un estadio con 150.000 personas, no van a hacer arte, no van a hacer poesía, van a hacer facturación en la boletería nada más. Entonces ahí está la diferencia. Quiere decir que hemos descubierto, los que somos pioneros y veteranos, que ahí estábamos equivocados. Estábamos equivocados en el destino de la rebelión, pero la causa de la rebelión sigue vigente, porque no puede ser que se desatienda lo espiritual. Lo espiritual es un recurso humano. El derecho a la vida espiritual es inalienable. Pero no estoy diciendo de fundar una nueva religión, de hacer una secta, afeitarse la cabeza y ponerse la túnica naranja. Yo soy desde 1977 instructor de meditación, que enseño a respirar nada más. No hago rituales, no das mantras en sánscrito. No doy recetas para la felicidad como están apareciendo algunos por ahí. Atajos, como siempre. Es desde el momento en que das el primer llanto hasta el momento que das el último suspiro. Lo espiritual no es un diploma. No. Lo espiritual no es un truco de magia. Esperás que venga el gurú, el maestro, y que te dé la palabra revelada y que te lleve instantáneamente al paraíso. Es un laburo, es un trabajo intenso, es un camino lleno de frustraciones, porque van quedando por el trayecto personas que creen verdaderamente que es un producto, y la espiritualidad no se compra como un detergente, ni como un desodorante, ni como una bebida cola. Se consigue a partir... Se descubre a lo mejor. Se descubre, pero para eso tenés que mirarte introspectivamente. Y aguantártela. Bancarte, y bancarte todos tus defectos, y empezar lentamente a construir un palacio, pero un palacio intangible, no lleno de joyas y de oro y perlas, sino lleno de honestidad, lleno de ternura y lleno de transparencia. ¿Sabes lo que estoy pensando mientras hablas? Más bien lo que estoy sintiendo mientras hablas. Que cuando uno construye o tiene la ilusión de estar construyendo el palacio de las joyas y de todo eso, lo único que tiene es una esclavitud, porque tiene que conservar eso a costa a veces del alma y de llenarse de seguridad, entre comillas, alrededor, y de tener que armar en realidad como una especie de muralla que te separa del mundo, porque tenés posesiones que te pueden quitar. Mientras que de lo que vos acabas de describir, no solamente no te lo quita nadie, sino que se prodiga, me parece, no sé. En el momento que dijiste posesiones, me dio un flash. Recordé que en los años 60 se estrenó en Buenos Aires una obra llamada Recordando con Ira, de John Osborne, que era de un movimiento llamado Los Jóvenes Iracundos de Gran Bretaña. Y se hizo en la época un debate sobre Recordando con Ira con la traductora, que era doña Victoria Ocampo, nada menos, y con dos terapeutas, dos psiquiatras llamados Raskowski y Garma. Arnaldo, exactamente, y el rector de la Facultad de Medicina, que era don Florencio Escardó. Y ahí Victoria, cuando se debatía la obra de teatro, que después se hizo en cine con Richard Burton, decía las posesiones que nos poseen. Cuando dijiste recién posesiones, somos poseídos por nuestras poseídos y empezamos a rendir un fetichismo, un culto a lo material, y nos olvidamos que de naturaleza somos también espirituales y tenemos que cultivar la espiritualidad, pero no para hacernos ver, sino al contrario, para diluirnos en medio de esta fantasía de captura del... ¿Cuáles son las tres fuerzas motrices de tanta gente que anda dando vueltas por ahí? El poder, lo vemos en la campaña electoral,
La gloria, los vemos los que quieren llenar estadios con 200.000 personas, y el dinero, que no viene mal cuando uno lo necesita. Porque si yo quiero comprar un buen equipo de sonido o una buena guitarra eléctrica, necesito dinero. Y no está mal ganarse el dinero, pero otra cosa es ponerlo en un altar y hacerle culto. Y ¿Sabes qué? Yo el otro día, no sé con quién acá planteé, porque vengo pensando hace rato, ¿no cambiaría mucho esto que nos está preocupando tanto en los colegios, en las escuelas, del bullying, de la violencia de los chicos, si se meditara, si enseñáramos a los chicos a respirar y a meditar? sería fundamental y sería una revolución necesaria. ¿Quién nos escuchará? Pero no sé quién nos escuchará, aunque hay que tener en cuenta que hay mucho desconocimiento sobre lo que es la meditación, porque hay gente que sigue pensando que es una secta satánica que quiere arrancarnos del catolicismo, por ejemplo. Y no es así. De hecho, el cristianismo tiene mucha meditación. Por ejemplo, los jesuitas, San Ignacio de Loyola hace más de 500 años creó lo que se llaman los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, hace más de 500 años, y si tienes oportunidad alguna vez de acercarte a ellos, no es otra cosa que, por ejemplo, tomar, por supuesto guiado por alguien primero, tomás un pasaje del Evangelio y mirá lo que te piden, que lo leas y te pongas primero en lugar de uno, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que primero lo mires desde el padre, que después lo mires desde el hijo que hizo todo bien, se quedó al lado del padre, no dilapidó la fortuna, y sin embargo, cuando llega el que dilapidó su fortuna, el padre se pone tan contento que lo recibe y manda a matar el mejor de los animales e invita a todo el pueblo a celebrar. Sí, Entonces, que una vez se hace este, oí. una vez se hace este y una vez se hace este, y que describas todo y después respires lentamente, y en fin, es una meditación. Y No está en es- el cristianismo. Y No es la única, no es el único testimonio cristiano de ese tipo de devoción. Dentro de la orden benedictina falleció ya y tiene un seguidor, hubo un sacerdote llamado John Main, benedictino, y el seguidor se llama Lawrence Freeman, que es canadiense, que practican la meditación cristiana y con mantra. Kyrie eleison, repitiendo, por ejemplo, Kyrie eleison, puedes meditar. En realidad, Sí. explicarle a la gente que no sepa qué es un mantra, porque en definitiva no es algo tan difícil. No, el mantra viene del hinduismo, es una sílaba, incluso hay un libro de Alan Watts que se llama Om, la sílaba sagrada. Es una sílaba ritual que te da el maestro para la meditación y para centrar la mente en el sentido de no ser tomado por los pensamientos, porque cuando uno empieza a meditar por primera vez le vienen todas las películas, todos los recuerdos, Lo que tengo que hacer. todo lo que va a hacer después de la meditación. Claro, tengo que ir a apagarle la luz. Sí, hacer la cola del Rapipago y todo ese tipo de cosas. No, el mantra no tiene poder en sí, sino que es un objeto de concentración. Pero hablando de cristianismo, yo tuve el privilegio y la fortuna de tratar personalmente a un santo del siglo XX, que fue el monje trapense norteamericano Thomas Merton, con quien hice un retiro espiritual en la abadía de Getsemaní en Kentucky cuando yo vivía en Estados Unidos, con quien tuve una larga correspondencia amistosa, que aceptó presidir honorariamente el movimiento de poetas de las Américas que yo había fundado y que es una de las dos personas que ha influenciado en mi naturaleza. Y al punto tal de que me he convertido en uno de sus principales traductores, difundiendo su obra. En estos días está apareciendo un libro de su correspondencia interreligiosa con otros credos, que es también una asignatura pendiente de la Iglesia Católica, la interreligiosidad. Que nuestro Papa habla mucho de y eso. que se llama Signos de Paz. Y la influencia de Merton en mi vida y los días que pasé en la abadía me marcaron un camino. Y yo he seguido todos estos años ese camino y me doy cuenta de que he tenido un privilegio o una bendición en función de conocer y tratar personalmente. Y te voy a contar una anécdota para que veas qué tipo de monje era.
En la época estaba muy de moda la Revolución Cubana y los centroamericanos, los venezolanos, todos eran muy castristas. Y con esto de que el padre Merton firmara con fe en Cristo y con todo ese tipo de cosas, o padre Thomas, o padre, en verdad en la orden trapense se llamaba Luis, él firmara padre Luis, a los muchachos de la guerrilla les caía muy mal y desconfiaban enormemente. Y un día le comenté al padre Luis que había esa resistencia en los poetas y desde ese día él empezó a firmar el tío Luis, en el sentido de adaptarse. Y cuando él usaba la palabra Cristo, que le molestaba a los otros, él quería ser escuchado y para que ser escuchado eliminaba las disonancias, entonces reemplazaba a Cristo por espíritu de vida. Qué lindo. Y eso me lleva a Luis Alberto Spinetta. Ay, tenía unas ganas de nombrártelo. Yo porque te me vi parece venir. lo más espiritual que... Te vi venir. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Mira, mi libro se llama Spinetta, Una vida hermosa, por una frase de la entrevista que yo le hice para otro libro mío llamado Cómo vino la mano, en 1976, que él termina, una de las últimas cosas que termina diciendo en la larga entrevista, que dice, crear cosas hermosas requiere vivir antes una vida hermosa. Y a nosotros todos nos consta que él eludió las tentaciones de la farándula, dos cosas muy fundamentales, muy íntimas. Eludió, salvo un pequeño episodio con una señorita muy hermosa, él eludió las tentaciones de la farándula. Él no salía él iba a cantar con Badía y compañía, pero ahí está Luis Alberto. Pero no iba a los programas chantas. No. Y la otra cosa que hizo fue proteger de la farándula a su familia. Para mí Dante, que estamos tratando de hacer que nos venga a visitar, es un chico maravilloso, además de todos sus hijos. Conozco superficialmente a casi toda la familia, superficialmente, pero en los pequeños gestos uno ve a las personas. Y yo vi a Dante en un hospital de niños un día al año que hay que ir a llevar juguetes, pero también muchos van a sacarse una foto y poner las manos. Bueno, yo lo vi y él no vio que yo lo veía, visitando a un chiquito muy enfermo y no había ninguna cámara. Y él llevó sus muñequitos de Star Wars, los suyos, y le dijo, toma, campeón, son para vos. Y me emocionó. Yo sé por un periodista que un día fue a tocarle el timbre para hacerle una nota o para sacarse una foto, y él salió a la puerta de la casa, esto me lo cuenta el periodista, y les dijo, vean, yo estoy en este momento ocupado con mi familia celebrando un cumpleaños, no los voy a hacer pasar y no me voy a quedar acá con ustedes, llámenme otro día cuando esté desocupado y hacemos lo que quieran, pero ahora no. Disculpen, gracias, cerró la puerta y siguió con su vida familiar. Eso de la familia como baluarte inexpugnable es otra virtud que tuvo el flaco. Y cuida bien al niño, dale tibia leche de tu cuerpo. Esa ternura natural, Bueno, ese ser de verdad, porque y uno eso sabe es lo que es yo verdad. he tratado de recuperar en el libro. No es una biografía, no es un anecdotario, ni es un torneo de grandes premios grandes. Es simplemente, basándome en la poesía de él, una reconstrucción de las experiencias que tuve en la época, con mi proximidad de los tiempos de Pescado Rabioso, porque fui productor de Artaud en el Teatro Astral, por amistad personal, porque en ese momento él estaba muy enojado con los productores, con los intermediarios, con los representantes, con los dueños de los teatros, y él quería presentar en otro contexto Artaud y quería divulgar su manifiesto, que era rock, música dura, la suicidada por la sociedad, donde defiende el rock como un espíritu de vida y denuncia a todos los chantas que hay en el negocio. Y ese fue el programa que repartimos en el Astral, y al mismo tiempo yo lo recupero comentándolo en el libro porque todavía hay gente que no sabe que existe ese manifiesto. Y espero que alguna vez tengamos acceso a la obra inédita de Luis Alberto. Luis Alberto también como artista plástico creaba mandalas geométricos en su computadora, que algunos de esos son imágenes maravillosas, inauditas, insólitas, espirituales,
Como Y canalizadas de y alguna esa es la manera. parte del iceberg que está sumergido, como si fuera un iceberg Spinetta, no porque fuera helado, sino porque se ve el 5% nada más. El No, otro claro. 95% está inédito. Y Está para descubrir. eso algún día va a salir a la luz y se va a descubrir. Y vamos a tener otro Spinetta para descubrir, más allá de su muchacha de ojo de papel. No, claro. Un hombre que nos dejó un legado para siempre, que no transó, que en reportajes a sus hijos también nos pudimos enterar de que hubo momentos en que en su casa no había dinero. Y eso también habla de esto que dijiste al principio, no transó. Él podía haberlo hecho y haber sido riquísimo, y sin embargo no persiguió eso. Él podía haber vendido derechos de sus canciones, como han hecho algunos artistas de la bossa nova brasileña, que no voy a hacer nombres, para vender cosas masivamente. Y esa es una actitud ética, no convertirse en mercadería, no convertirse en un objeto de consumo, no convertirse en un fetiche del desperdicio. Y en ese sentido, vamos bien con el Pero reloj, está con bárbaro. el reloj Ahora de vamos a Alon. hacer la única pausa porque quiero que en la segunda parte del programa hablemos de nuestro planeta y de cómo fuiste un visionario. Bueno, pero entonces termino de decir Sí, lo siguiente. claro. Fue un arquetipo y ha sido un poeta que, insisto, todavía tiene que ser descubierto como tal. Hay un libro de él que se llama Guitarra Negra, al cual yo he acudido muy respetuosamente para recolocarlo en el contexto contemporáneo y en relación a los desafíos que enfrentamos. Si bien él no está físicamente con nosotros, está espiritualmente con nosotros. Qué lindo saber que está acá ahora. Y es precisamente esa energía la que nos tiene que motivar a dar vuelta a la página. Y así como te decía más temprano que me equivoqué cuando pensé que se podía cambiar la sociedad, se puede fecundar a los que vienen. Y eso era lo que decía Jorge Álvarez. Dice, los milicos me quemaron la libertad de hacer una editorial libre, pero yo hice algo más positivo. Les robé a sus hijos y los hice rockeros. Qué bueno. Y anda un poco por ahí la cosa. Qué bueno, qué bueno. Única pausa que tenemos que hacer y ya nos volvemos a encontrar acá con Miguel Grinberg, una alhaja. Hasta luego.